Hoy vamos a estudiar, vamos a darles un devocional, ¿ok? O sea, un devocional estamos hablando que es de un mensaje para el día de hoy nada más. O sea, no va a continuar. Este es un mensaje solo para el día de hoy, para que le prestemos atención y lo aprovechemos lo más que nosotros podamos. Amén. Entonces, el tema, como lo enunciamos ahí, es que vamos a estar mirando algunos puntos que son importantes para que nosotros permanezcamos en Cristo. Ser cristiano, o sea, venir a Cristo, recibir a Cristo, nacer de nuevo, acuérdense que eso es el inicio de la vida cristiana y eso es maravilloso, pero hay una continuación y hay una meta también. Entonces el propósito es de que nosotros crezcamos, ¿verdad? De que nosotros permanezcamos. Una cosa es venir a este lugar y otra cosa es permanecer. Entonces hoy vamos a ver estos puntos, y no son muchos, son 10, no, se crea, son 3 nada más, 3 puntitos sencillitos, ¿verdad? Que es fácil de que los captemos, pero que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. 3 puntos que nos van a ayudar a permanecer firmes en Cristo. Para eso vamos a ir a nuestra cita bíblica, Primera de Juan. Vamos a ver ahí todas nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 24 hasta el versículo 29. Aunque no vamos a estudiar todos estos versículos, es importante que nosotros lo leamos. Y de aquí vamos a estar sacando esos 3 puntitos que son importantes para permanecer en Cristo. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Digan conmigo, permanezca. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, diga conmigo, permanece. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nuevamente digan, permaneceréis. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Digan conmigo, permanecer. Versículo 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él. Diga conmigo, permanecer. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Yo tomé estos versos, vuelvo a repetirlo, para mirar estos puntos que son importantes en nuestra vida espiritual para permanecer en Cristo. Pero antes de arrancarnos a mirar el primer punto, es importante que nosotros analicemos el contexto. Siempre tenemos que recordar el contexto para saber lo que se está hablando. Aunque no vamos a estudiar esta primera carta de Juan, no. A eso lo tomé para sacar este devocional, ¿verdad? O este pensamiento para el día de hoy. Pero es importante que captemos el contexto para que no se piense que nosotros castigamos el contexto, ¿verdad? O sea, de que Juan, y me llamó mucho la atención de que esta palabra permanecer
la menciona muchas veces, si ustedes se acuerdan, porque lo tuvieron repitiendo, ¿verdad? Por eso yo les decía, repítalo para que miren. Y siempre que leo o siempre que leamos la palabra, tenemos que prestarle atención, y hay muchas cosas que nos llaman la atención. Entonces a mí me llamaron, cuando yo estaba estudiando aquí, me llamó mucho esa palabra que Juan mencionaba: permanecer, permanezca, permanecer, permanecer, permanecer. Entonces es importante para nosotros entender lo que significa permanecer en Cristo, y que como cristianos tenemos también nosotros que permanecer en Cristo. Lo que está sucediendo ahí es que, como siempre, los falsos se han metido entre los cristianos, entre la iglesia. Ahí se está llevando o se está metiendo una falsa enseñanza. ¿Qué enseñaban en ese tiempo? ¿Por qué Juan está diciendo una otra vez permanecer, permanecer, verdad? Es porque ahí se está enseñando que Jesús no fue hijo de Dios. Fíjense lo que se enseñaba, que Jesús no era hijo de Dios. Jesús llegó a ser hijo de Dios hasta que fue bautizado. O sea, de que como tú y nosotros creemos y somos bautizados y nacemos de nuevo, ¿verdad? O sea, somos salvos totalmente. El creer nos hace nacer de nuevo, pero después de creer tenemos que ir a las aguas, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces se metió esta enseñanza de que Jesús no era hijo de Dios, sino hasta que fue bautizado, porque luego después de ahí surgió la voz de Dios: este es mi hijo amado. Entonces, al meter esa enseñanza, Juan está diciendo aguas, porque ahí están negando que Jesús o que Dios fue encarnado. Están negando la encarnación de Dios, ¿verdad? Entonces estaba esa falsa enseñanza. También enseñaban que Jesús y el Padre no eran uno, que eran dos personas diferentes, no eran uno. También enseñaban que Cristo y Jesús, o sea, Cristo y Jesús eran dos cosas diferentes. Y si ustedes analizan, hoy en día todavía se sigue creyendo eso. Por eso uno tiene que tener cuidado. Porque una vez a mí me quisieron corregir cuando yo dije Jesucristo. Un hermano en Cristo me dijo: no se dice Jesucristo, hermano, se dice Jesús el Cristo. Entonces le dije: oh, qué bonito, se oye bien, ¿me puede explicar qué significa Jesús el Cristo? Porque usted lo menciona así. Pues es que así se debe decir. Bueno, ¿por qué le dice Jesús el Cristo? Y yo no voy a pelear con usted porque estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Y usted aquí ya nos ha enseñado lo que es Jesús y lo que es Cristo, Jesucristo. Pero se empezó a meter esa falsa enseñanza de que son dos cosas diferentes, de que no es el mismo. Y ahí en ese tiempo estaban enseñando que cuando Jesús fue a la cruz y murió, Él no resucitó. O sea, la enseñanza decía que Jesús era el que nació de José y María. Ese era Jesús. Pero Cristo era un ser espiritual que ayudaba a Jesús. Ese ser espiritual que es Cristo fue el que ayudaba a Jesús a hablar las maravillas de Dios y a hacer los milagros. Pero no era Jesús, era Cristo, ¿verdad? Y dicen que enseñaban que cuando Jesús murió, Él murió y fue sepultado y ahí se acabó. El que continuó, que se habla de la resurrección porque no creían ni en eso, sino que murió y no hubo resurrección, sino que el que continuó era el Cristo, el ser espiritual. Ese es el que continúa haciendo las cosas. Y así se las inventaban, ¿verdad?
También enseñaban que, sí, que en la resurrección no hubo, sino que fue el ser espiritual, que es el Cristo. Entonces, todo eso se estaba metiendo y Juan escribe esta carta a todos los cristianos, habidos y por haber, para que nosotros permanezcamos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y Juan empieza a hablarnos de que el que niega al Hijo, niega al Padre. Juan empieza a hablarnos de la Trinidad divina de Dios. Juan empieza a hablarnos de que a nosotros se nos ha enseñado de ese Dios triuno para que nadie nos aparte de esa verdad. Amén, hermanos. La verdad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Amén. Que permanezcan en la verdad de ese Dios triuno, que permanezcan en la verdad de ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Mire en San Juan 17:3, o sea de que nosotros tenemos que saber que en estos está la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En esta verdad tenemos que nosotros permanecer y no dejar que nos engañen. Amén. Y tenemos que entender en qué consiste esta Trinidad de Dios, ¿verdad? Aunque para muchos se oye muy religiosa esta palabra, pero estamos hablando del único Dios verdadero, que tuvo que usar su economía, tuvo que usar su dispensación para poder lograr un propósito que él tenía. Amén. O sea, de que Dios cuando estaba solito tuvo un beneplácito. Es algo que a él lo hizo feliz. Y lo que a Dios le hizo feliz, o lo que lo hace feliz, es tener a su pueblo, es tener a su iglesia. Él se hizo un plan, y por ese plan él tuvo que procesarse. Si él no se dispensa, él no se procesa, si él no usa su economía, entonces nosotros estamos fritos y sin manteca. Gracias a Dios a que él se dispensó, es decir, se procesó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para poder introducirse dentro de nosotros y así lograr su plan, que era tener su iglesia, una iglesia llena de la vida de Dios. Esta es la verdad en la que nosotros tenemos que permanecer. Y todos tenemos que saber que estar metidos en este Dios triuno, que conocer esto tiene que ver con la vida eterna, y esta es la vida eterna. ¿Quieres disfrutar la vida eterna? ¿Quieres disfrutar la vida que Dios está en ti? Tú tienes que crecer en este conocimiento, tenemos que crecer en esta verdad, la verdad del Padre y la verdad del Hijo, que se nos enseña a través de la unción que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo. Amén. Regresemos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 21. Recuerden que me estoy introduciendo para que no se piense que estamos fuera de contexto. Amén. Para entender lo que está sucediendo, y sobre eso nos vamos a aventar con nuestro tema de hoy. 1 de Juan capítulo 2 versículo 21. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, fíjese bien lo que estaba metiéndose ahí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Te decía que así como estaba en ese tiempo el engaño metiéndose entre los cristianos, metiéndose en la iglesia, pues lo mismo sucede hoy y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay muchas falsas enseñanzas, hoy hay mucha falsedad metida entre los cristianos, metido en la iglesia. Y a causa de todo ese engaño hay mucha confusión. ¿Sí o no? Por eso uno, hermano, debe de, cada vez que tú escuchas a un predicador, cada vez que tú escuchas a un predicador, cada vez que escuchas a alguien fuera de tu pastor, entonces tú tienes que tener mucho cuidado y orarle al Señor para que tú tengas un discernimiento espiritual y puedas saber si te están hablando la verdad, si no te pueden meter engaño. Por ejemplo, íbamos nosotros manejando, yo y mi esposa, y ella iba mirando su Face y de repente se detuvo en una predicación. Era de un pastor que estaba hablando de las mujeres. Y entonces ella lo iba escuchando y le dije, ¿cómo ves ese mensaje? Él estaba hablando de las mujeres, de que cuando Dios la creó, Dios estaba hablando con un ángel y le dijo, mira la hermosura de mujer que has hecho, una mujer esforzada, trabajadora. Y bueno, empezó a echarle crema a los tacos y le digo, mira, ese mensaje se oye bien bonito, pero solamente te va a tocar el alma. Y lo vas a querer ese pastor porque se fue con ustedes y habló bonito de las mujeres, pero no está hablando nada de la palabra del Señor. Porque simplemente Dios la sacó de la costilla, nada que ver con que Dios, como al hombre, Dios, ¿verdad?, lo crió del polvo de la tierra. A la mujer solamente lo durmió y lo sacó de su costilla, ¿verdad? Entonces le digo, pero bueno, eso es otro asunto, pero uno tiene que tener cuidado de cuando tú escuchas, si están hablándote de arriba, si están hablándote de arriba, te van a ministrar a tu espíritu y eso va a cambiar tu vida. Si te están hablando de abajo, van a ministrar tal vez tu alma y te vas a emocionar, pero uno tiene que tener cuidado, porque en sus emociones uno hace cada cosa que no agrada a Dios. Amén. Entonces, te decía que Dios tenía un plan y sobre ese plan Él tuvo que usar su economía, ¿verdad? Hoy en día hay quienes niegan la Trinidad de Dios, ustedes ya lo saben. A nosotros nos escuchan hablar de eso y nos juzgan a locos, creyendo que nosotros creemos entre dioses diferentes. Ustedes saben que hay quienes solo Jesús, ¿verdad? Y uno los entiende, yo los entiendo a ellos, ¿verdad? Porque según la palabra, cuando hablamos del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando del nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de un nombre de Dios. Así de sencillo. Pero la gente lo complica todo. Entonces, para mí, el que bautiza en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ambos están bautizando en el nombre de Dios. Y punto, pero mucha gente se mete por no entender. ¿Sí me entiende? Pero hay quienes creen solamente en el Hijo, en Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Pero ¿cómo ese solo Jesús entró en ti? ¿Cómo entró en ti? Ese solo Jesús, si no
muere en la cruz y no resucita y asciende y desciende como el Espíritu Santo dador de vida, no se puede meter en ti. Por eso, gracias a Dios que Él tenía que dispensarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para introducirse Él dentro de nosotros. Esa es su economía. La gente no entiende la economía todavía. No estamos hablando de tres personas diferentes, de tres dioses diferentes. Estamos hablando de un solo Dios verdadero. Amén. Usted mismo se puede transformar en tres. Hacer tres funciones siendo el mismo. Uno como padre puede hacer esas tres funciones. Uno se va con su mamá y uno que es ahí con sus padres. Uno es hijo. Pero tú te sales de con tus padres y te vas con tus hijos, ¿qué eres? Eres padre. ¿Ya ves cómo cambiamos? ¿Y soy dos diferentes? No, sigo siendo el mismo. Simplemente que aquí soy hijo, acá soy padre. Y si me voy más para allá, allá puedo que sea nieto o bisnieto si me voy más para allá, pero voy cambiando, pero sigo siendo el mismo. A la gente se le complica entender estos asuntos. Dios no es tan complicado, la palabra no es complicada. ¿Quiénes son los complicados? Nosotros, por eso hemos complicado la vida aquí. Amén. Entonces, hoy en día tenemos millones y millones de cristianos por todo el mundo, pero hay muy pocos cristianos que están viviendo la vida de Cristo. Así de sencillo. Porque cristianos hay muchos, hermanos. Burlington está lleno de cristianos. Mount Vernon está lleno de cristianos. Hay muchos cristianos a nuestro alrededor. Si nos juntáramos todos, olvídate, hermano. Pero tristemente, no todos están viviendo la vida de Cristo. Y están en las iglesias. Como dijo aquel, estamos en la iglesia. Estamos continuamente en la iglesia. Nos congregamos continuamente en la iglesia. Pero aún estando todos reunidos, hay muchos de nosotros que no estamos viviendo la vida de Cristo. Y eso es lo que va a suceder, dice Juan, que cuando venga Cristo en su segunda venida, muchos serán avergonzados y serán alejados de Él. Amén. Pero Él nos dice que debemos de permanecer en esta verdad. En el versículo 28, ¿por qué es importante permanecer en Cristo? Permanecer en lo que se nos ha enseñado acerca de ese Dios triuno, es que estemos confiados. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Usted sabe lo que es cuando Cristo se manifieste. ¿Qué es la manifestación de Cristo? Es la manifestación de su reino de 1000 años aquí en la tierra. Amén. Es la manifestación de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Si hoy nosotros estamos disfrutando a ese Dios triuno, que ahorita vas a aprender lo que es disfrutar al Dios triuno y para qué ese Dios triuno se metió dentro de ti. Dentro de nosotros no solo está el Espíritu Santo y Dios está allá en el tercer cielo. No, dentro de nosotros está ese Dios verdadero, ese único Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu se procesó para venir y morar dentro de nosotros. Donde está el Hijo, está el Padre, y donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Ahí son inseparables. Si el Espíritu Santo entró dentro de nosotros, es Dios mismo entrando en nosotros como el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Entonces, hermano, pero no todos están viviendo la vida de Cristo. Entonces, hermanos, entremos a nuestro primer punto para permanecer en Cristo. Número 1, debemos crecer en esta verdad de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar creciendo y creciendo y creciendo cada día más en esta verdad de Dios. Versículo 27. ¿Qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? Cuando hablamos de crecer en la verdad o permanecer en esta verdad, porque permanecer vas a aprender que es estar creciendo en esta verdad, es estar disfrutando esta verdad. ¿Qué es esta verdad de la que estamos hablando? Dios mismo es la verdad. Juan lo dice que en Dios no hay ninguna mentira. Él es verdad. Dios es verdad, Dios es la verdad. La verdad de Dios es Cristo, la verdad de Dios es el Espíritu Santo, la verdad de Dios es su palabra, es su evangelio, la verdad de Dios es su iglesia. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia debemos de venir con esa fe, creyendo que Dios está aquí entre nosotros y debemos de adorarle, hermano. Por eso a veces venimos a la iglesia y venimos incrédulos. Porque ni le queremos cantar, ni le queremos adorar, no le queremos hablar, no nos queremos gozar, porque no estamos creciendo en esta verdad. No estamos creyendo a esta verdad. La verdad es Dios mismo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí hoy presente? Pues entonces tenemos nosotros que creerlo y adorarlo, porque venimos a adorar al Señor. Tenemos que gozarnos en su presencia, tenemos que cantarle y decirle: Señor, te amamos, te adoramos. Eso es estar permaneciendo en la verdad. Amén. Ahora hay gente que llega a las reuniones y canta y grita, pero tristemente tampoco están en la verdad. Porque hay que saber adorar al Señor. ¿Se acuerdan que Jesús mismo se lo dijo a la mujer samaritana? En San Juan 3, el mismo escritor lo dice, que nosotros tenemos que saber adorar al Señor. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana le dijo: ¿dónde tenemos que adorar? Unos dicen que en Jerusalén, otros dicen que en el monte, ¿verdad? Pero ¿dónde? Se da cuenta que ellos eran adoradores, pero no sabían. Y Jesús le dijo: no, nosotros lo que hablamos, nosotros sabemos, ¿verdad? Es decir, sabemos lo que estamos diciendo. O sea, ha llegado el momento, mujer, que ni en Jerusalén, ni en el monte, o ni en el templo, qué sé yo. Dice: ahora Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, que lo adoremos en Cristo. Cristo es la adoración al Señor, que cuando nos presentemos, le presentemos la vida que traemos dentro. Amén. A ese Cristo maravilloso, a esa verdad crecida, vivida, experimentada, que se la expresemos a Dios y Dios se pone contento, hermano. ¿Sí te das cuenta? Uno tiene que venir aquí a la iglesia y saber a uno a qué viene. Por eso el primer punto para permanecer en Cristo, ¿cuál es, hermano? Es creer en la verdad de Dios. Pero la unción, versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Quién es la unción? Dice que la unción que vosotros recibisteis. Ustedes recibieron la unción. ¿Cuál es la unción? La unción es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Todos nosotros debemos de abrirnos a esa unción. O sea, de que cuando dice Juan que no hay necesidad de que nadie os enseñe, no está diciendo que ni hasta tu pastor necesita estar hablando aquí. No está diciendo eso. Si no se contradiciera, ¿verdad? Sino que está diciendo de que cuando tu pastor o el predicador está hablando, tú te abras a la unción y que la unción misma te diga: eso es verdad, eso es mentira. La unción misma conoce todas las cosas, pero yo y tú tenemos que estar muy abiertos y muy prestos a la unción del Espíritu Santo para poder nosotros apreciar la verdad de Dios. Y cuando Dios nos esté hablando y la unción te diga: sí es Dios, tú digas: amén, Señor, sí, amén. ¿Sí o no? Sí, nos hagamos uno con el Señor en el hablar, y eso te va a estar impartiendo la vida. Amén. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo,
Y nosotros tenemos que abrirnos para que Él nos esté enseñando cada día, para que Él nos llene más y más de esta verdad. Vamos a San Juan, que es el mismo escritor, San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Fíjese, es un versículo que todos conocemos, pero Juan siempre habló de permanecer y eso me estuvo llamando mucho la atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, ahí está otra vez Juan, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese lo que les está diciendo a los judíos, ¿verdad? Que decían que habían creído. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ese versículo todos lo conocemos, ¿sí o no? Dice que la verdad nos va a hacer libre. ¿Y esta verdad quién es? Fíjense bien, ¿quién es esa verdad? Fíjense bien, esta verdad es Cristo. Pero no es Cristo como una simple doctrina, una simple enseñanza, porque ese verso todos lo conocemos y lo gritamos, ¿verdad? Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Esta verdad que nos hace libres es una vida, es la misma vida de Cristo. Cuando nosotros creemos a la verdad, cuando nosotros nos dejamos enseñar por la unción que traemos por el Espíritu Santo, nos abremos a Él y permitimos que Él se nos revele, que Él nos enseñe, que Él nos imparta más de la vida de Dios. Y entonces, hermano, conocemos la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Esa es la vida de Dios, nos liberta, nos hace libre del pecado. Empezamos a ser purificados, empezamos a ser hermanos limpios internamente y empieza la vida de Cristo a fluir en nosotros. Pero si nosotros no permanecemos en la verdad, entonces viene la mentira. Aquí no se puede uno decir, si yo no agarro la verdad, yo no agarro la mentira, me quedo sin nada. No, no, no. Aquí, acuérdate que si no te vas a la vida, te vas al conocimiento. ¿Sí o no? Si no vas a disfrutar el árbol de vida, te vas a disfrutar el árbol de la muerte. Aquí, hermanos, está Dios queriendo ministrar nuestras vidas, pero también está el diablo queriéndote distraer para ministrar sus mentiras de Él. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado a la mentira, al engaño. Tenemos que estar siempre a la expectativa, porque el engaño está a las puertas, la mentira está a la puerta, está tocando tu puerta la mentira para influenciar en tu vida y apartarte de la verdad. Y esclavizarte, pues, porque la verdad liberta, la mentira te esclaviza. Por eso, fíjense bien, cuando alguien toca a tus puertas y va a platicar a tu casa y empieza la plática, usted, acuérdese de estas palabras, tenga mucho cuidado con lo que escucha y discierna si le están hablando verdad o mentira. Usted tiene el Espíritu Santo, por eso usted tiene que estar muy sensible a la voz del Espíritu Santo para que cuando le diga te están hablando mentira, usted se cierre a esa mentira. Porque si usted se abre a esa mentira, lo van a esclavizar y lo van a hacer pecar. Por eso uno tiene que tener cuidado. Pero si esa persona te ministra la verdad, esa te hace libre. Esa te hace libre. Esa sana tu interior. Esa te aleja de la inmundicia del pecado y te acerca más a Dios. Por eso cuando es la verdad, abra la verdad y deje que la verdad lo ministra. Pero cuando es mentira, por no decir chisme, cierre sus puertas. No se vaya a hacer como aquella que dice, te traigo un chisme, pues no me gusta, pero aviéntatelo. No me gusta tanto, pero a ver, aviéntatelo. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Hay quienes van
y nos ministran una mentira, fíjate bien, y la creemos y desde ahí te esclavizas. Desde ahí ¿cómo? No lo puedo creer. Ah, y te esclavizas. Y ahí lo traes y odias a aquella persona, odias a aquella cosa y ya andas mal, andas pecando. Tu, tu vida espiritual es afectada y eso es lo que le encanta al diablo, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado. Cada cristiano debe de orarle al Señor para que le dé un discernimiento espiritual. Y usted y yo aprendamos a discernir los espíritus. Dice la palabra, a probar los espíritus si son de Dios o no. Sí, uno tiene que aprender. Amén. Segundo punto, ¿cuál es el primer punto? Debemos de crecer en la verdad. Esta verdad no es una simple doctrina. Esta verdad es Cristo. Esta verdad es la vida de Dios. Amén. Vamos con el segundo punto. Debemos de permitir que la unción nos enseñe todas las cosas. Tenemos que permitir que la unción nos enseñe todas las cosas. ¿Todas las cosas de qué? Todas las cosas del Padre, todas las cosas del Hijo y todas las cosas del Espíritu. Cuando usted y yo aprendamos o seamos enseñados todas esas cosas, eso está relacionado con la vida eterna. Con la vida eterna. Usted empezará a disfrutar la vida eterna. Usted empezará a echarle mano a la vida eterna. Usted empezará a crecer en la vida eterna. Porque el Dios triuno, la Trinidad de Dios, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, tienen que ver con la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 27 de ahí de 1 de Juan capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Fíjese cómo cambia la unción, permanecer en Él. Porque la unción es el mismo Dios, ¿verdad? Triuno. Es el mismo Cristo. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu. ¿Estamos? O sea de que la unción, cuando se habla de la unción, se habla del Espíritu todo inclusivo. ¿Qué es el Espíritu todo inclusivo? O sea, el Espíritu todo inclusivo está relacionado que ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu. Son inseparables. Amén. En Él está todo lo que es Dios. Todos debemos de recordar que esa unción que se nos dio para que seamos nosotros más santos. Es el Espíritu Santo. Por eso se le llama el Espíritu Santo quien santifica. Él nos quiere ser santo, o sea, en una forma disposicional, porque ya somos santos posicionalmente, pero Dios quiere que nos santifiquemos. Como Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también, ¿sí o no? Ser santos como vuestro Padre es santo, como Dios es santo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos, si queremos santificarnos para el Señor, tenemos nosotros, si queremos estar más apartados para Dios, tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y a medida que tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, que es pasar tiempo con Dios, entonces tú vas a ir siendo más santo, más apartado para Dios. Pero si ignoras esa vida santa, en vez de acercarte más a Dios, más lejos, más lejos. Pero si te santificas, más cercas. O sea de que cuando uno se acerca al Señor, busca más al Señor, no solo es que eres santo, sino que el ser santo tiene que ver con estar dejando la antigua manera de vivir. Vamos siendo acercados al Señor y alejados del pecado, apartados para Cristo, ¿verdad? Porque estamos siendo apartados del pecado. Cada mañana, hermanos, cada mañana, cada día, es una oportunidad para que nosotros busquemos al Señor.
Que no se te pase un día sin buscar al Señor. Porque seamos sinceros, ¿a poco no se nos pasan días enteros sin que toquemos nada de Dios? ¿Y cómo te sientes ese día? Cansado. Estoy hablando espiritualmente, sin ganas de nada. Por eso, hermano, cuando alguien no busca al Señor lunes, martes, el miércoles, no, pues está duro llegar acá. Está duro llegar acá. Si alguien no busca a Dios lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, viene porque su conciencia ya la trae, que ya falló todo el día, toda la semana, perdón. Y si falla una semana completa o 2 semanas, imagínate la conciencia. Pero no hay muchas ganas, pues. Pero si tú te metes con el Señor en la mañana, en la tarde estás desesperado por estar acá, porque andas lleno de la vida, andas fluyendo en vida, hermanos. Amén. Entonces cada mañana es una nueva oportunidad para buscar más del Señor, para refrescarnos de parte de Dios. Amén. Entonces fíjese bien, permanecer en Cristo no solo significa que Dios nos puso aquí y que ahí estemos. Permanecer no significa que vengamos aquí hoy y la otra semana y así, no estemos fallando y estemos 1 año, 2, 3, 5 y vienen y nos encuentran aquí y nos digan, están permaneciendo. Sí, está bien, en una parte sí, podemos decir que seguimos permaneciendo, pero realmente permanecer en Cristo, hermanos, tiene que ver con estar viviendo la vida de Cristo. Permanecer en Cristo es estar viviendo la vida de Cristo. Cuando tú digas yo estoy permaneciendo, no significa que ahí sigues en Burlington. Pueda que estés aquí pero con ganas de irte. Puedas que estés aquí pero con ganas de no estar aquí, con ganas de buscar otra iglesia. No, hermano, permanecer es estar experimentando la vida de Cristo. Permanecer es estar creciendo en la vida de Cristo, es estar disfrutando. Eso es permanecer en Cristo. Y si tú estás disfrutando la vida de Cristo, donde te pongan, te guste o no te guste, ahí vas a permanecer, porque ahí vas a disfrutar la vida de Cristo. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice Primera de Juan, ahí mismo, versículo 24. Vamos allá a ver, versículo 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué? Fíjate, permaneceréis en Él. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso te estoy hablando que cuando nos hablan de la unción, cuando nos hablan del Hijo, cuando nos hablan del Padre, nos están hablando de la vida de Dios, de la vida eterna. Cuando nos hablan de permanecer, Juan nos está hablando de que permanezcamos en la vida, en la verdad de la vida, que estemos experimentando a este Dios triuno, que estemos experimentando la vida de Cristo, que estemos creciendo. Eso es permanecer. Vamos ahora a San Juan capítulo 15, versículo 15, para que ahí vea que Juan estas son citas que nosotros conocemos. San Juan 15 nos habla de la vid verdadera, ¿se acuerdan? Pero hay una partecita que tiene que ver con nuestro estudio para que nosotros lo captemos. El versículo 5, San Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. O sea, nos compara para que le entendamos. La vid, ¿verdad? Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Dice, si permanecemos, sí se está fijando que no nomás estar conectados, sino que en esa vid corre la vida, fluye la vida que hace que haya fruto. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo, estamos hablando de estar experimentando la vida de Cristo.
No solo porque le digan, oiga hermano, ¿y cómo está? Y sigue ahí en Burlington, pues ahí perseverando. Pero sin estar aquí disfrutando la vida de Cristo. Entonces yo quiero que se vaya hoy con esta parte de que permanecer en Cristo. No solo es tener 20 años de cristianos y estar ahí en la iglesia, sino de que en esos 20 años usted está experimentando el crecer de Cristo en usted. Amén. Entonces dijimos que permanecer en Cristo significa ¿qué? Vivir a Cristo, así de sencillo. Permanecer en Cristo es que estoy viviendo a Cristo. Regresemos al capítulo 2 de Primera de Juan, Berna, porque ahí de una vez Juan te lo deja bien clarito, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si se fijan cómo estudiamos la palabra, para allá y para acá, un poquito allá, y de esta manera vamos sacando la verdad. El que dice que permanece en él, ¿cuántos permanecen en Cristo? ¿Cuántos de ustedes permanecen en Cristo? ¿O cuántos estamos permaneciendo en Cristo? Entonces Juan dice, ok, el que dice que permanece en él, pues entonces significa que está viviendo la vida de Cristo. ¿Amén o no amén? Debemos de entonces andar como él anduvo. Tercero y último. Tercer punto importante para permanecer en Cristo. Y este es sencillo. Tenemos que amar más y más a Dios. Tenemos que enamorarnos cada día más y más de Dios. Es bien bonito cuando uno empieza la vida cristiana. Te enamoras. Y ese es el primer amor. Y así tiene que continuar ese amor. Tiene que crecer. Tiene que crecer. El amor de Dios que se derramó en nosotros, Dios como el amor, porque Dios es amor, y se derramó en nuestros corazones, dice que tiene que ser perfeccionado. O sea, nosotros tenemos el amor de Dios. No es que el amor de Dios no sea perfecto, en nosotros se tiene que perfeccionar. Es decir, tiene que crecer nuestro amor hacia Dios. Como por ejemplo, yo le digo a mi esposa, yo me casé enamorado de ti, y ahorita en nuestros años que tenemos ya, quiero que sepas que estoy mucho más enamorado que en el tiempo pasado. Siempre he estado enamorado, pero ahora le digo, estoy bien loco, no sé por qué. ¿Sí? O sea, y yo he aprendido que en los 50, cuando llegas a los 50, hermanos, ese es el disfrute. Cuando lograste después cosechar ese amor. Si no, en los 50 te divorcias. Porque entre los 40 y 45, entre los 45 y 50 es cuando hay más divorcios. Pero cuando lograste cultivar todo ese amor, no hombre, llegas a los 50 y bien enamorado. Puro platicar. Pero bueno, tenemos nosotros que amar al Señor cada día más y más, más y más. O sea, no tenemos que permitir por nada del mundo que el amor de Dios se enfríe. Satanás es muy astuto y él anda con una manguera de 5 pulgadas o 10 pulgadas para enfriarte el amor de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado para no permitir que las llamas del amor se apaguen. Nuestras llamas de amor hacia Dios tienen que estar cada día encendidas. No debemos de permitir que el amor por la iglesia se enfríe. No permitamos que el amor por la iglesia se enfríe. Tristemente, muchos no quieren aceptar que su amor por la vida de la iglesia se está enfriando y ponen cada excusa para no estar presente en las reuniones, hermanos. Y eso es triste. Tenemos que aceptar, tenemos que reconocer cuando sintamos que el amor hacia Dios, que el amor hacia la iglesia se nos está acabando. Y uno tiene que correr a los pies de Cristo, tiene que correr uno y decirle, Señor, perdóname, y enciende nuevamente ese amor por ti y por la iglesia. Necesitamos amar mucho a la iglesia, hermano.
Y cuando hablamos de amar a la iglesia, entonces estamos hablando de que el amor hacia nuestros hermanos no se nos enfríe. No tenemos que permitir que nadie venga y nada venga a enfriarnos el amor hacia nuestros hermanos. Si amamos a Dios, debemos de amar a los hermanos. ¿Sí o no, hermano? Porque dice Juan mismo que si nosotros no amamos a los hermanos, entonces ¿cómo es que amamos a Dios? Entonces dice, ustedes son mentirosos, porque el que ama a Dios debe también amar a su hermano. Amén. Juan nos habló mucho de eso. Vayamos a Primera de Juan, ahí mismo en el capítulo 9, Berna, para terminar. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz, se nos fue la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermano, si a nosotros se nos está acabando el amor hacia los hermanos, ¿están llegándote qué? Las tinieblas, hermano, es estar alejándonos del Señor. Porque nosotros somos de la luz. Ya nos sacaron de ese reino y nos metieron al reino de luz. Amén. Versículo 10. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate qué importante esa. Quiere decir que cuando yo empiezo a no amar a mi hermano, empiezo a aborrecer a mi hermano, empiezo a ir en contra de mi hermano, enseguida ¿qué viene? Enseguida de las tinieblas. O sea, si andas en oscuridad, vas a tropezar. ¿Por qué hay tanto hermano caído hoy? Tanto hermano frío, tanto hermano alejándose, hermano. O sea, porque se nos ha acabado el amor a Dios, se nos ha acabado el amor a los hermanos, se nos ha acabado el amor a la vida de la iglesia, se nos ha acabado el amor a la palabra. Estamos en la palabra, no estamos durmiendo, estamos aburridos. Se está enfriando el amor y tenemos que reconocerlo y arrepentirnos y decirnos, Señor, perdónanos, vuélvenos otra vez a ese primer amor, Señor. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Éfeso? A la iglesia de Efesios. La iglesia estaba activa, pero sin amor, hermano. ¿Y qué le dijo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y vuélvanse como antes, cuando estábamos nosotros solos. ¿Sí o no, hermanos? No había nada más que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que amar eso a Dios. Eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. Versículo 11. Versículo 11 terminamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado los ojos. O sea, hermano, fíjate lo que nos lleva. ¿A dónde vamos a parar? Dijo aquel, cuando no amamos a un hermano. Vas en un desenfrene. Fíjate. Wow, esto es tremendo. Anda en tinieblas y no sabe dónde va. No sabe dónde va. ¿Dónde vas, Vicente? Pues donde va toda la gente. La gente, y ahí anda. No sabe ni. Todo por no arrepentirse, todo por no pedir perdón, todo por no reconciliarse, todo por no amar a sus hermanos. Hermano, esto es muy serio. Amar a los hermanos es muy importante. Si yo amo a mi hermano, es todo lo contrario. Si tú amas a tu hermano, ¿andas en qué? Pues andas en luz, y como andas en luz es difícil de que tú tropieces. Y si andas en luz, tú sabes a dónde te diriges, tú sabes a dónde vas. No has perdido el rumbo, no has perdido la brújula, hermano. Sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Y cuando venga Cristo, dice Juan, pues entonces no vas a ser avergonzado. Pero aguas, si te agarran de esa manera y viene Cristo, pues vas a ser avergonzado. Y nosotros no queremos ser avergonzados, hermanos. Que Dios nos ayude. Espero te haya bendecido. Era un devocional para hoy. Entonces terminamos aquí y nos ponemos de pie y oramos al Señor.
¿Cuántos fueron bendecidos? Yo fui bendecido, hermanos. Oh Padre Celestial, oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque una vez más nos hablas y gracias porque hoy pudimos mirar algo que no es tan difícil de captarlo, Señor. Gracias porque nos has enseñado a través de la palabra cómo nosotros debemos permanecer en ti. Y Señor, permanecer en ti no solo significa estar 1 año, 2, 5, 10, 15 en la iglesia y no estar viviendo tu vida, sino que permanecer en ti es hacernos uno contigo, pero hacernos uno contigo en vida. Permanecer en ti es estar llenándonos con tu vida. Permanecer en ti, Señor, es estar viviendo tu misma vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Nos has enseñado, Padre Celestial, cosas importantes para que nosotros no seamos alejados de ti, sino que permanezcamos firmes, firmes en Cristo Jesús. Que nada nos aparte, nada nos desvíe, Señor, de nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos nosotros que aprender a estar siempre y cada día peleando la buena batalla de la fe. Muchas gracias porque sé que has bendecido a mis hermanos. Sé que esta palabra ahí la llevan en su corazón, Señor. Que podamos dejarla que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que si tú nos has hablado, Señor, que nosotros con humildad, con sencillez de corazón podamos venir a ti y arrepentirnos, para que volvamos nuevamente, Señor, a crecer en ese amor que tú tienes para con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta preciosa noche. Llévenos con bien a casita, despídanos en paz, y a usted siempre le damos toda la gloria y toda la honra, y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso a ese Cristo maravilloso.